Es con gran gusto que recibimos en RPP al historiador Víctor Arrambide, que es un investigador especializado en el proceso de la independencia, funcionario del proyecto especial Bicentenario, y yo quisiera acentuar también autor de un blog de historia llamado El Espejo de Clio. Y si me lo permite usted, señor Arrambide, quisiera comenzar por este tema, justamente por este blog. Porque hemos tenido siempre en el Perú buenos historiadores. Es de hecho una de las disciplinas científicos sociales donde hemos tenido más calidad y más producción. Y esto desde el siglo XIX, porque han habido grandes historiadores ahí también, como en el XX y en el XXI. Y ahora hay toda una generación de jóvenes de la que usted forma parte. Lo que es novedoso es que hayan blogs, es decir, mecanismos digitales de difusión y de intercambio sobre historia que se adaptan a una era en la que la mayor parte de los jóvenes, los estudiantes y los menos jóvenes recurren a las redes y a los mecanismos digitales para informarse. Cuéntenos una palabra sobre el espejo de Clio. Recordemos que Clio es la musa de la historia en la mitología griega. ¿Quiénes frecuentan este blog y qué le ha aportado a usted como historiador, autor de libros, de artículos, de investigación, el hecho de comunicarse también ahora vía un blog especializado en la historia? Bueno, en primer lugar, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el blog del Espejo de Clio nació hace cerca del 2003-2004, que en esa época estaba en boga los blogs. Yo recuerdo que había sacado en Blogspot. Ahora el blog, bueno, el Espejo de Clio está en una plataforma francesa llamada Hypothesis. Pero bueno, actualmente, sinceramente, mi blog, el que está ahorita en la plataforma web, básicamente ya casi no lo trabajo, salvo anualmente. Publicaba una encuesta anual que hacíamos de libros de historia junto con el historiador Alex Loaiza. Y bueno, lo único que colocaba ahí son los resultados, porque también es cierto que la tecnología, ya el blog también es parte del pasado, ¿no? Hace unos años nos hemos trasladado más al campo del Facebook. Y hablo de blogs como, por ejemplo, El Reportero de la Historia, Historia Global Online, y otros blogs que aparecieron antes del 2010, ahora todos se encuentran básicamente en Facebook, algunos ya han migrado a otras redes, ¿no? Y es interesante ver cómo cambian, pero incluso ahora pues en plataformas tipo TikTok, de todas maneras hay un interés en la historia. Y lo que permite blogs como el que yo he hecho o hizo Jorge Moreno en el caso del Reportero de la Historia, o José Ragas en Historia Global Online, es tratar de establecer ese vínculo entre el académico y el público en general. Porque finalmente, y ahora hay páginas como, por ejemplo, El Rincón de la Historia Peruana, de otro historiador sanmarquino, Juan José Pacheco, o Creciendo por la Historia, de Michael Mendieta, que son páginas de Facebook que la verdad tienen una importante de vista, ¿no? Y la gente, la verdad, está interesada, está muy interesada, obviamente. De todos los periodos y todos los temas de la historia del Perú, ¿cuál diría usted o cuáles han producido más polémica, más malestar, más enfrentamientos en su blog o en su página Facebook? Bueno, por lo en general de la historiografía, hay tres temas relacionados con la República que son obviamente muy polémicos. El primero, obviamente, es el proceso de la independencia, que es creo que la etapa de nuestra historia que más producción bibliográfica tiene, y obviamente estamos en la coyuntura del bicentenario de este proceso. El segundo, obviamente, va a ser la guerra con Chile. Creo que como suceso trágico, hay un trauma nacional, obviamente, que está allí, que está en los debates. Hay toda una serie de grupos que discuten y hablan de la guerra y retoman. ¿Cuál es el tercer tema? Y el tercero, obviamente, tiene que ver con la violencia política, ¿no? Que es un tema muy, muy actual y muy presente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿por qué es que el periodo de la independencia es un tema polémico? ¿Dónde está la polémica a propósito de la independencia? Primero, bueno, en primer lugar, ¿cómo se dio?
cómo se dio y cuáles fueron las causas y también dónde se inicia el proceso, ¿no? Si nos remontamos un poco a la historia, a la historiografía, o sea, a la historia de las producciones, vemos los primeros trabajos de Vicuña Maquena o de Pasoldán que discrepan de cuándo inicia el proceso de independencia. Por un lado, se habla de la llegada de San Martín y la verdad dentro del imaginario colectivo del año 20 o las expediciones de Cochrane del 19, muchos hablan de que ahí se inicia la independencia. No, hay regiones donde dicen, acá nació la independencia porque ya estaba presente San Martín. Pero en cambio trabajo, por ejemplo, como el de Vicuña Maquena, hablamos de 1860, pero que no, habla de los movimientos... Maquena, ¿no? Claro, que era chileno. Sí. Claro, que habla de los procesos previos, justamente por ejemplo, la rebelión de Tacna. Y la rebelión de Tacna de Sela es algo muy peculiar, porque justamente el Congreso de 1828, conformado por actores que estuvieron en el proceso de independencia, declaran obviamente a Tacna ciudad heroica. Por eso, por ser el primer lugar donde se dio el grito de la verdad. Porque había una interpretación de que se había iniciado ahí, porque justamente es en el contexto americano que inicia la guerra de independencia. Sin embargo, más adelante, ya en el siglo XX, y que se acentúa con el gobierno de Velasco, aparece la figura de Túpac Amaru como parte del proceso de independencia. Claro que sí, sí. Bueno, sobre ciudades, precisemos que más del 95% de los chalacos no saben por qué al Callao se le llama provincia constitucional. Más del 95% no saben por qué se llama así. Pero en fin, yo quiero preguntarle otra cosa. Usted, creo que su primera publicación es sobre el diario oficial del peruano, pero lleva un título que yo haría extensivo a muchas otras cosas, el verdadero origen. Cuando usted llama el verdadero origen, supone que hay un origen que es falso, que no es el verdadero. Y ahí está el problema, que hay con frecuencia en la historia del Perú la sensación que nos asalta, la sospecha de que no nos han contado la verdad. Y usted sabe que eso remite a un rasgo de nuestra mentalidad colectiva, que es la desconfianza. Cuénteme por qué escogió ese título, el verdadero origen. Para ser sinceros, yo no escogí el título. El título del proyecto que yo hice era Entre la ficción y la memoria, porque en el caso del peruano se había creado a mediados del siglo XX toda una historia ficcional sobre el origen. Entonces yo lo que hice en el trabajo era tratar de desmenuzar esa ficción y hacer dialogarlo con la memoria que estaba relacionada con la historia. Pero bueno, como era un trabajo que hice yo cuando trabajaba justamente en el peruano, pues obviamente un funcionario público que no estaba ligado a la historia dijo no, hay que cambiar el título y bueno, es una decisión, ¿no? Pero en fin, por algo sería que han cambiado el nombre. Yo quisiera preguntarle algo, el tiempo corre, lamentablemente cuando se habla de historia con más rapidez que en otras oportunidades, creo. Si usted pudiera restablecer un hecho minimizado, postergado, ocultado de la historia de la independencia, un hecho o un actor o una realidad, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué le parece lo más grave que tenemos que mejorar los peruanos en la visión de nuestra independencia? Primero, entender que el proceso de independencia está enmarcado dentro de un contexto americano. Nosotros, a través de lo que nos han enseñado en la escuela, nos han enseñado que básicamente es como si el Perú fuera una isla, pero el Perú estaba enmarcado dentro de un proceso continental y la independencia es ese proceso continental y obviamente también un proceso regional. Unas regiones que no son como las que se configuran ahora. Una de las particularidades que yo he visto ya trabajando en el contexto del proyecto Bicentenario y la independencia, y que en las regiones se han formado interesantes discursos, narrativas, pero que son muy aisladas y no dialogan. Y creo que esa es una de las cosas que habría que trabajar para el futuro, ¿no? Porque lamentablemente tenemos regiones donde todos se disputan el tema de la primigenia, que yo fui el primero aquí, que yo fui el primero acá, pero finalmente todos son parte de una dinámica. Y aparte, obviamente, los personajes que están olvidados, esta oportunidad del Bicentenario está rescatándose a personajes, obviamente, de las regiones, pero también hay personajes que han sido un poquito olvidados. En el caso de la mujer,
Por ejemplo, Brígida Silva de Ochoa fue un personaje entre importante muchas que otras, 10 años, entre otras muchas otras, ¿no? muchas otras cosas. Se habla de Olaya, por ejemplo. O José Olaya, Juana Manrique. Nunca se dice que Olaya actuaba inspirado y orientado por mujeres cuyos nombres han completamente sido olvidados. Bueno, Juana Manrique, que es la única mujer que está enterrada en el Panteón de los Próceres. La única. Que es la que testimonia, la que nos dice que la frase que conocemos de Olaya. Bueno, sería una buena ocasión este bicentenario para que promuevan ustedes que algunas otras mujeres, grandes heroínas de nuestra independencia, entren al Panteón de los Próceres y no esté reservado a los varones con una única excepción. Muchísimas gracias, señor Víctor Arrambide, y le deseo en el mayor de los éxitos en la tarea que tiene todavía por delante de conmemoración de nuestro bicentenario, que aparentemente contará también con la presencia del rey de España. Todo un símbolo, ¿no? Que el actual monarca español asista a la conmemoración de nuestro bicentenario. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches, señor Víctor Arrambide, historiador. Bueno, ponemos punto final por hoy a nuestro programa, no sin antes invitarlos a sintonizar mañana a las 7, una nueva versión de las 5 de las 7. De aquí a allá, a seguir cuidándonos, usando mascarilla y respetando la distancia social, porque el contagio del coronavirus es una realidad que nos amenaza. Muy buenas noches.